Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 12 de julio del año 2024. Vamos a tener la reflexión de la escuela sabática que se titula Identifiquemos a la bestia, segunda parte. La Biblia contiene declaraciones importantes de la bestia que, si las analizamos de manera histórica, podemos encontrar las características que identifican fehacientemente la identidad de la bestia. Y esas características las podemos encontrar en el siguiente texto bíblico que voy a leer, y de paso es una tremenda característica que por lo mismo no deja lugar a dudas. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, escuchen bien, para actuar 42 meses. Aquí tenemos el lapso en que el sistema papal iba a perseguir a los fieles, 42 meses. Ya ustedes saben que en otros pasajes lo presenta como tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a lo mismo. Y en otro pasaje nos presenta el término 1260 días proféticos, que equivale a 1260 años literales. Por lo tanto, si usted multiplica 30, que son los días que comprende el mes profético, por 42, tendrá como resultado 1260, es decir, 1260 años, que fue el tiempo en que la bestia persigue. Y para que usted calcule el tiempos y la mitad de un tiempo, debe multiplicar 3.5, que equivale a los 3 años y medio, lo que es tiempos y la mitad de un tiempo, por 360, que son los días que comprende un año profético. Le da como resultado 1260 días proféticos o 1260 años literales. Y con esta característica bien podemos identificar quién es la bestia de manera fehaciente. Y ya ustedes saben que ese lapso inició en el 538 después de Cristo y terminó en 1798, porque en ese tiempo recibe la herida mortal del papado de la que habla Apocalipsis 13, y ahí se interrumpe, noten bien, dije, se interrumpe la persecución por parte del papado, y se va a volver, escuche bien, se va a volver a reanudar esta persecución cuando sane la herida mortal que recibió la bestia. Pero debemos entender en qué consiste la herida de muerte, porque si entendemos eso, entonces entendemos cómo se va a sanar la herida mortal. En estos momentos la bestia recibe el aprecio de la gente, de los gobernantes, pero aún la herida no está sanada, pero va por ese camino hasta que finalmente se sane. Y aunque ha hecho declaraciones respecto al primer día de la semana como día de descanso, con el fundamento del beneficio de la familia, o actualmente con el pretexto de cuidar el medio ambiente, antes con Benedicto y ahora con Francisco, el medio ambiente, pero ahora solo son propuestas que puede realizar para sus seguidores. Pero cuando se sane la herida, ahora sí saldrá una ley que obligue al ser humano a guardar el domingo. Pero ese es otro proceso que no tenemos tiempo de explicar aquí. A lo mismo con el proceso de la sanidad de la herida de muerte, no tenemos tiempo de explicarla aquí. Ojalá en algún momento podamos hablar de eso. Pero es necesario que estemos conscientes de lo terrible que será eso, lo terrible de la crisis que se nos viene. Note usted la siguiente declaración: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales y de la sociedad, y por lo tanto causantes, escuche bien, de la anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde los púlpitos que hay que obedecer a las autoridades civiles, note bien, porque fueron instituidas por Dios en las asambleas legislativas y en las cortes legislativas, note bien, escuche bien, y las cortes de justicia. Se culminará y condenará a los que guardan los mandamientos. Y esto lo hemos dicho hasta la saciedad, pero a veces no se entiende, no lo quieren asimilar, y cada movimiento que hace el papado o Estados Unidos ya están viendo la ley dominical ahí, están viendo profecía donde no hay profecía. Hay que entender correctamente la profecía.
Hoy contamos con los derechos humanos y todo eso, pero en ese entonces todo eso desaparecerá para los hijos de Dios. Sin embargo, el Señor estará con nosotros, el gran Miguel, el guerrero Miguel. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses porque los hermanos de Tesalónica habían entendido que Jesús vendría en sus tiempos, cuando ellos, en ese momento, cuando ellos tuvieran vida. Por eso el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para aclararles. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debían esperar la venida de Cristo en tiempos de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Únicamente después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado, note bien, misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes, note bien, de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Hay que amonestar al mundo, y cuando el mensaje del tercer ángel resuene en altavoz, las almas estarán plenamente preparadas para hacer decisiones a favor o en contra de la verdad. Y lo hemos dicho, hay que predicar el mensaje actual, el mensaje del primer ángel, el mensaje del juicio. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. Note bien, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de lo que son buenos, de los que son buenos, traidores, protervos, es decir, perversos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Queridos amigos y hermanos, después de estudiar las declaraciones bíblicas de Apocalipsis 13 respecto a la primera bestia, y lo mismo sucede con la segunda también, no puede quedar duda de quién realmente estamos hablando. Su identidad es más clara que el agua cuando la estudiamos así al pie de la Biblia y de la historia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.